Hay una persona que sabe mucho de todo esto, no es tan mediática, por eso yo le agradezco doblemente que hoy esté aquí con nosotros. Ella es la directora general de Salud Pública, Carmen Pacheco, Hola. y vicepresidenta del Comité de Expertos de Castilla y León. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, a mí me gustaría que antes de empezar la entrevista viera un tuit que hace unos días publicó Ignacio Rosell, que es, digamos, nuestro Fernando Simón en Castilla y León. Él es el secretario del Comité de Expertos, es médico en medicina preventiva, y decía algo así, lo leemos. En Salud Castilla y León, saliendo a estas horas, tras otra semana agotadora, y aún queda luz encendida, es el del despacho de la directora general de Salud Pública, se llama Carmen Pacheco, no es afiliada de nada, solo es una médica preventivista que se está dejando todo en esto. ¿Se están dejando la piel? Pues la verdad es que no sé si la piel, pero estamos dedicando muchísimas horas, no solamente yo, quiero decir todo mi equipo, toda la consejería, estamos dedicando, desde que empezó esto, hace ya muchos meses, muchísimas horas de trabajo en esta pandemia. Eso es cierto, es la verdad. Bueno, ¿están satisfechos con el anuncio que ha hecho el ministro y ya de marcar esos criterios en las ciudades, unos umbrales con los que se puede trabajar, ¿no?, de forma coordinada y unificada en toda España? Era algo que veníamos demandando desde hace tiempo. Nuestra consejera, que es persistente en este tema, yo lo había demandado no solamente ahora en esta segunda ola de la pandemia, sino también durante la primera parte. Siempre reclamamos que hubiera unos estándares que fueran iguales para todas las comunidades autónomas y con los cuales saber manejarnos o movernos todos en los mismos indicadores. Y es verdad que llevábamos unos días reclamando al Gobierno central en este sentido, que a la hora de establecer medidas restrictivas o de confinamiento, todas las comunidades autónomas actuáramos en el mismo sentido, porque estábamos viendo que la gente o las personas no entendían muy bien por qué se hacen determinadas cosas en unos sitios y en otros no, o se hacen de manera diferente. Yo no sé si les ha dado tiempo en ese comité de expertos a estudiar con esos criterios que ha dado el Gobierno, 500 casos por cada 100.000, si en el caso de Castilla y León, una de las 4 ciudades que tienen más de 100.000 habitantes, que es León, Burgos, Salamanca y Valladolid, ¿cumplirían o tendrían que llevarse algún tipo de restricción? Pues no lo hemos visto todavía en el comité de expertos que hemos tenido esta tarde. Yo creo que el anuncio ha sido un poquito posterior, pero sí que me ha dado tiempo a verlo mientras venía. Es verdad que hay 4 ciudades que superan esa población, pero yo creo que la incidencia acumulada, me parece que ha dicho que en los últimos 14 días tenía que superar los 500 casos por 100.000 habitantes. Yo creo que en este momento, según los datos que yo tengo de hoy, solamente la ciudad de Valladolid cumpliría ese primer requisito. No sé si los otros 2 también los cumpliría. Es verdad que la tasa de PCRs en las últimas semanas está siendo elevada también en nuestra comunidad. Estamos en torno a un 12% de media, no sé si en Valladolid lo cumpliría. Y el porcentaje de pacientes en UCI que he visto... En UCI, sí. Pero han dicho el 85% sí. sería total, no solamente pacientes COVID, entiendo, ¿no? Entendemos que sí, pero bueno, es verdad que son anuncios muy generales que mañana, entiendo, el Consejo, cuando se apruebe y se acuerde, se concretará. Mañana me imagino que sabremos más información. Eso, sí, Acaba de terminar del comité de expertos, ha salido hace un momento. Yo no sé cómo están los expertos, si están más asustados hoy que la semana pasada con los datos que tenemos en Castilla y León. Bueno, no sé si más asustados o no. Hoy hemos estado comentando precisamente los indicadores que podríamos poner en nuestra comunidad. Nosotros habíamos hecho una batería de 10, 12 indicadores y entonces hemos ido barajando cada uno de ellos, sobre todo la oportunidad de ponerlos, la facilidad para obtenerlos y luego también la complejidad que supone el analizar todos los días muchos indicadores para muchas poblaciones. Entonces lo que tratábamos de buscar eran unos indicadores clave que nos permitieran hacer ese estudio diario de una manera ágil y aplicado a todos los municipios, porque luego es verdad que tenemos municipios muy diferentes. A nivel de una provincia es fácil estudiarlo, a nivel de una capital también, pero a nivel de municipios, cada vez que bajamos, pues es más difícil calcular algunos tipos de indicadores. Y nos hemos estado fijando también lo que estaban utilizando algunos países de nuestro entorno, Francia o un poco más lejos, Irlanda. En cuanto a cifras, tampoco hemos hablado más de preocupación en el sentido de la situación hoy más que hace una semana. Quizás en la última semana las cifras, sin ser buenas, porque es verdad que el número de casos que notificamos todos los días sigue siendo muy elevado, pero estamos entrando en una fase de meseta que no sé cuál será la siguiente tendencia.
tendencia, pero realmente, aunque hemos tenido algún pico en el que hemos superado los 1000 casos diarios, pero la tendencia es entrar en una fase de meseta en los últimos días. Decía ayer Francisco Igea en este mismo programa, y casi a estas mismas horas, que la semana pasada él había planteado incluso el estado de alarma en ese comité de expertos, que la mayoría de los expertos lo rechazaron. Yo no sé cómo lo ve usted, si sería, en estos momentos con los datos que tenemos, entiendo me habla de esa meseta, que no es necesario. A ver, es verdad que tuvimos un comité de expertos en el cual participó no solamente todos los miembros del comité de expertos, sino todos los miembros del Gobierno. Y es verdad que la idea fue plantear el estado de alarma. Yo creo que en general la decisión o la opinión mayoritaria de todos los expertos, o casi todos, fue que no era necesario solicitar en este momento el estado de alarma y además solicitarlo de manera unívoca solamente para nuestra comunidad. Yo creo que todos, cuando hablamos de estado de alarma, entendemos un confinamiento total, lo que es lo que hemos vivido en la primera parte de la pandemia, que era quedarnos en casa otra vez. Y entendemos que, siendo la situación preocupante, quizás todavía no era el momento de plantearlo con las cifras que teníamos en ese momento en la comunidad. A mí me gustaría que aclarara algunas dudas, incluso que fuera también didáctica en algunas cuestiones que le voy a plantear. Decía la consejera de Sanidad esta mañana que el 70% de los brotes en Castilla y León se producen en ese origen familiar y mixto, es decir, familiares que no están dentro del núcleo familiar y amigos. ¿Tenemos que ir con mascarilla siempre? ¿Solamente nos la podemos quitar cuando estamos en casa con nuestro núcleo familiar? Efectivamente, tiene razón la consejera, las vamos cifras a casa de son unos esas. Amigos, nos ponemos mascarilla, vamos a casa de unos tíos, nos ponemos mascarilla. Es cierto que el 70% de los brotes son familiares o mixtos. Cuando hablamos de mixtos también nos referimos, a veces salta al ámbito laboral o al ámbito social, que también pueden ser de ese carácter. Pero sí que es de ese orden y además el número de casos asociados también es importante. Y es cierto, muchas veces creemos que cuando estamos en el entorno de amigos o de familiares tenemos tendencia a quitarnos la mascarilla pensando que son nuestro grupo de convivientes habituales, y debemos de entender que aunque sea nuestro círculo más cercano, pero tenemos que seguir utilizando la mascarilla. Solamente con los convivientes más estrechos en el domicilio podríamos obviar la utilización de la misma. Estamos viendo, señora Pacheco, que la falta de responsabilidad de muchos ciudadanos está llevando a confinar muchos municipios, muchos pueblos, pero yo no sé si fallan otras cosas. ¿Tenemos rastreadores suficientes en Castilla y León? ¿La vigilancia, por ejemplo, policial para que se mantengan las cuarentenas está funcionando? A ver, por partes. Rastreadores tenemos muchos, superamos incluso la tasa indicada para estas ocasiones, y la labor que están haciendo los rastreadores es muy importante. En este momento, además de los rastreadores que tenemos en el sistema de atención primaria y en salud pública, que también muchas de las personas que trabajan en salud pública también se dedican a rastrear algún tipo de contacto, nos están ayudando las fuerzas militares, el ejército de tierra en este momento. Yo creo que rastreadores hay suficientes. Lo que pasa es que la labor de rastreo es muy complicada. Hay que tener en cuenta que hay que hacer no solamente buscar a todos los contactos de un caso, seguir a todos los contactos, y además muchos de estos contactos se terminan convirtiendo a veces en casos, con lo cual vuelven a empezar la rueda. Entonces es una labor, no es que sea complicada, pero muy laboriosa. Es verdad, la segunda parte, la vigilancia policial. Es verdad que los responsables del seguimiento están detectando en algunas ocasiones, y así nos lo comunican, que las personas no hacen bien el aislamiento y no hacen bien las cuarentenas. Yo creo que hay más problemas a veces en las cuarentenas que en los aislamientos, porque yo creo que se entiende de manera diferente. Y es verdad que en los últimos días hemos establecido dos tipos de acciones que vienen a complementar la acción de seguimiento que realizan los rastreadores o los responsables del seguimiento, que es una palabra que a mí me gusta más. Por un lado, el contacto que se ha establecido con los alcaldes para que las policías locales nos ayuden en esta labor de seguimiento de las personas que tienen que hacer aislamientos o cuarentenas. Y por otro lado, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que también actúen en este tipo de labores en aquellos municipios donde no hay policía local. Todavía hemos tenido poca experiencia en este sentido con la policía y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero ya hemos tenido algunos datos relevantes. En la ciudad de Salamanca
con los primeros datos que se enviaron, más de las 350 casos positivos que se enviaron, 150 no estaban en casa en el primer momento y en una segunda visita que se hizo, un número de 80 no estaba tampoco en su casa. Es verdad que tenemos que insistir mucho en lo que significa el aislamiento, que cuando decimos que una persona, un caso positivo tiene que estar aislado en su casa y en una habitación, sin salir de su habitación. De acuerdo. Si tiene que salir al baño o tiene que salir a alguna otra estancia porque por alguna necesidad siempre tiene que salir con mascarilla y limitando los contactos incluso con sus convivientes. Cuando se trata de un contacto estrecho, ese grado de aislamiento no llega a ser tanto, pero sí que tiene que estar en el domicilio sin salir de casa. Sí que puede hacer una vida más normal dentro del domicilio, pero sin salir de casa, limitando también los contactos. Y cuando se dice que una persona es un contacto estrecho, es contacto estrecho desde el mismo momento que se le indica eso, aunque no tenga la PCR hecha y aunque tenga la PCR hecha y haya sido negativo. Un contacto estrecho tiene que estar, en este momento ha cambiado la duración de la cuarentena, tiene que estar 10 días en cuarentena y esos 10 días independientemente del resultado de la PCR, incluso aunque no se hubiera hecho una PCR. Pues aclarado queda. Yo no sé si mis compañeros tienen que formularle o queréis formularle alguna pregunta a la Directora General de Salud Pública. Sí. Susana, por ejemplo. Sí, a ver, yo le quiero preguntar, durante el estado de alarma, los periodistas nos hemos quejado en España de que no sabíamos qué pasaba de las puertas del hospital hacia adentro, que no se había mostrado en España qué era lo que estaban sufriendo tanto los enfermos como los propios sanitarios. He visto últimamente que hay como una apertura a esas imágenes, es decir, hoy veíamos una imagen del gimnasio de un hospital de Madrid, no sé si era el Hospital de la Paz, hace poco veíamos una imagen de una persona en la UCI. No sé si en esas reuniones con los expertos hablan de la necesidad de que la ciudadanía vea esas imágenes para que se conciencie realmente de lo que es el coronavirus y lo que supone el coronavirus para muchas personas. Sí. Nos hemos quedado sin memoria, decimos los periodistas. No hay memoria gráfica de lo que ha ocurrido, es verdad, durante la pandemia. Es verdad que durante la primera fase de la pandemia los mensajes que se lanzaban eran un poco diferentes. Se trataba de ver que a lo mejor no era tan grave como suponíamos y es verdad que se trataron de evitar esas imágenes de hospitales. Pero es verdad que en esta fase de la pandemia lo que estamos viendo es que la población afectada ha cambiado un poco. Es verdad que es gente más joven, a diferencia de la primera parte de la pandemia donde era gente de una edad media un tanto superior, ahora es gente fundamentalmente entre 15 y 29 años el grupo más afectado y yo creo que son personas que además tienen una sintomatología mucho más leve o incluso asintomática, que a veces no son conscientes de las repercusiones que tiene en grupos de población de edad más mayor. Estamos viendo que efectivamente la población afectada es más joven, que la gente que llega a los hospitales también es un poquito más joven que la que se veía en la pandemia, pero la gente que sigue sufriendo las consecuencias más graves suelen ser las personas mayores, pero también gente joven. Y eso es un poco lo que queremos transmitir, que es verdad que la mayor parte de las personas tienen una poca sintomatología o sintomatología muy leve o son asintomáticos, pero hay un porcentaje pequeño de personas con enfermedad grave, con complicaciones graves, con estancias en UCIs que a veces se prolongan durante muchos meses. Y también queremos transmitir que aunque la gente joven tenga esa poca sintomatología o sean asintomáticos, pueden actuar como cadena de transmisión y transmitir la enfermedad a personas o grupos de riesgo con consecuencias graves por padecer la enfermedad. Por cierto, sé que en el comité de expertos han hablado del tema de los colegios. En Castilla y León en Televisión estamos recibiendo estos días pues muchos mensajes de padres y de plataformas que piden la jornada única en los colegios. Yo sé que no es su competencia, pero también desde un punto de vista sanitario me gustaría saber, ¿no sería más idóneo que los escolares tuvieran una jornada continua para evitar estar más tiempo en los colegios? Bueno, es algo desde el punto de vista sanitario. Sí, claro. Es algo que también nos ha llegado a nosotros. Sí, hay algunos escritos que nos han llegado desde colegios y desde asociaciones de padres.
como todo, tiene sus pros y sus contras. Es verdad que he visto desde un punto de vista, digamos, de jornada partida, jornada continua, es verdad que con una jornada continua tiene solamente una entrada y una salida y las aglomeraciones en ese sentido disminuyen, que es un poco lo que nos han razonado los padres. Pero es verdad que también menos horas de estancia por la mañana y menos horas de estancia por la tarde también puede favorecer la ventilación de las aulas y que no se acumulen durante tantas horas. Pero es verdad que es una petición, yo no sé si mayoritaria, porque normalmente lo que nos suele llegar a nosotros son las peticiones de un porcentaje pequeño de aquel porcentaje de población que lo quiere, pero bueno, es algo que vamos a valorar. No se ha comentado en el comité de expertos, pero sí que lo he hablado con el director general de centros de la Consejería de Educación, que es algo que vamos a valorar y vamos a analizar, porque sí que nos han llegado muchas peticiones también a la Consejería de Sanidad. Una última pregunta, vamos más de tiempo. Primero, quiero agradecer a Carmen que nos haya explicado de una forma tan clara muchas situaciones de las que todos hablamos, y hablamos sin ningún tipo de conocimiento, pero es libre opinar, lógicamente. Y tengo una pregunta relacionada, hablábamos de la educación, hace 3 semanas que empezaron los colegios y ayer hemos empezado la universidad. El ministro de Universidades, el polémico Castel, dijo que no había un plan B para las universidades. Hemos empezado con todas las protecciones. La universidad nos ha dado las mascarillas, pantallas, tenemos flechas cuando entramos en los edificios para seguir hasta los departamentos, las clases, pero estamos con una incógnita permanente porque no sabemos si mañana, la próxima semana, vamos a poder seguir dando clase. Tenemos el plan B preparado en las universidades, pero sería muy recomendable evitar el volver a casa, el volver a dar clases online, y sí me gustaría saber si la Junta de Castilla y León tiene previsto algún plan intermedio antes de volver a casa. Realmente no lo sé. Yo entiendo que sí que hay un plan B por parte de Educación. Nosotros, por nuestra parte, nos han llegado todos los protocolos de las universidades públicas de Castilla y León para que las valoremos desde el punto de vista de salud pública en cuanto a las medidas que se ponen. Y realmente somos conscientes de que, aunque ha sido muy complicado, lo mismo que ha ocurrido en los colegios, adaptar los colegios a todas las necesidades de distancias, de ratios que ha habido que adoptar, en las universidades me consta que también se ha hecho en ese sentido. Yo sí que entiendo que tienen un plan B en caso de que hubiera que volver a casa, pero desde luego lo que esperamos es que no haya que volver a ese confinamiento que por otro lado sería bastante perjudicial. Todos los estudios indican que es mejor la educación presencial y esperemos, por el bien de todos, no tener que volver al confinamiento total en los domicilios. Pues Carmen Pacheco, directora general de Salud Pública, muchas gracias por su claridad. Seguramente esa ventana de su despacho seguirá encendida a altas horas de la noche porque queda mucho recorrido y queda mucho por trabajar, y de verdad le agradezco mucho que haya estado aquí en Cuestión de Prioridades. Gracias a vosotros.